¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bueno, el día de hoy, como vieron en el título del video, voy a contar la historia del peor año en la historia de Boca. Contrario a lo que muchos creen, el peor año en la historia de Boca no es el 2013 que quedamos anteúltimos, no es el 84 en el que pintamos las camisetas con fibrones, no. Este año no es quizás tan conocido para el bostero promedio, pero créanme que fue muy importante realmente en la historia negra del club. Y es el año 1949. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿qué puede ser peor que quedar anteúltimo o usar camisetas con fibrones? Porque a ver, literalmente tenés rematada la bombonera y tenés una camiseta que la compraste en el chino por 5 pesos. O sea, esta camiseta es un lujo a comparación de lo que había en ese entonces. Bueno, se puede ser peor, se puede caer más bajo. Y si les dijera que ese año Boca estuvo a un partido de descender. Sí, gente, así como escucharon. Ese campeonato, el Campeonato Nacional de 1949, además de por tener a un Racing campeón bastante histórico, también fue recordado porque Boca se salvó por solo un partido y por un punto, si no me equivoco. Sí, creo que por un punto del descenso, literalmente, de un descenso directo. Tengamos en cuenta que en ese entonces no existía la promoción. El que quedaba último descendía directamente. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Y es que para esto, primero, aclaro que tengo la compu acá, que tengo las notitas, así que si me ven viendo para allá, es por eso. Bueno, arranquemos con que esto, antes de hablar de 1949, obviamente hay que hablar de 1948 para ponernos en contexto. Y es que el presidente Daniel Gil, ya cuando alguien se apellida Gil no le podés tener confianza, o sea, se lo viviría descansando. Contrató a 3 extranjeros, que son los brasileños Heleno de Freitas y Amalfi Yeso. Además, llegó el wing izquierdo peruano Carlos Gómez Sánchez. Boca en ese campeonato le va muy mal realmente, fue mediocre totalmente, terminó octavo de 16, o sea, mitad de tabla ya para lo que era Boca en ese entonces, era un fracaso realmente. Bueno, ¿qué pasó? Para 1949 el fútbol argentino estaba pasando por una etapa muy complicada, ya que en ese entonces los futbolistas están en una huelga. Básicamente los jugadores pedían laburar en blanco, que pedían sueldos mínimos, poder acceder a un sindicato, un poco de todo eso. Y claro, los cuando no la haciendo corrupta le dijeron: discúlpame, pero tus necesidades te las vas a tener que guardar porque estás en mi mandato y cuando es mi mandato tu vida se acaba, todo esto que ves en la instalación es inamovible, el fútbol es algo en lo que vos tenés que rendir, no podés ni reventarte un granito por si, no sé, alguna pelotudez. No, yo, no sé, yo les pago si tengo ganas y ahí quedó. Bueno, ¿esto qué provocó? Jugadores del fútbol argentino tan importantes como Di Stéfano, René Pontoni, Pipo Rossi o Ángel Peruca, entre otros, se fueran. Por ejemplo, más que nada se han ido al fútbol colombiano. Muchos se han ido ahí. Di Stéfano comenzó su carrera internacional en el paso de River a Millonarios, si no me equivoco, por ejemplo, y de ahí su historia en el Real Madrid. Pero bueno, en ese entonces, la directiva de Boca optó por otra estrategia. En lugar de comprar mega cracks internacionales, ¿qué dijeron? ¿Y si reforzamos al equipo con futbolistas del interior? Y en una de esas, como el campeonato no va a tener tantas figuras, capaz se nos hace más accesibles. Bueno, nada más lejos de la realidad ocurrió. Más bien, es que en ese 1949, entre la huelga de jugadores, abandonaron Boca los 3 extranjeros que ya nombré el año anterior
Y además se fueron dos jugadores muy importantes, inclusive ídolos de la institución para ese entonces, Jaime Sarlanga y Pío Corcuera, quienes se habían firmado con Gimnasia. Bueno, ahora arrancamos con el campeonato en sí. La primera fecha fue el 24 de abril del 49. En la Bombonera, Boca recibe en ese entonces campeón Independiente. Todavía la huelga estaba en un punto altísimo. Boca puso entre juveniles y chicos del interior. Un equipo aún bastante improvisado. Y es que, promediando más o menos el primer tiempo, el árbitro cobra un penal para Boca. Pedro Grima agarra la pelota y va a patear. Sin embargo, ¿qué pasó? Simonetti, el arquero del Rojo, lo atajó. Y el partido terminó justamente para dicho equipo, para los de Avellaneda, ganándolo por 2-0. Después, para la segunda fecha, vuelven los profesionales. La huelga se empezó a tranquilizar y comenzaron a jugar, básicamente. Entre esos nombres volvieron a Boca, el Atómico Boyé, Perico Marante o Lucho Sosa. Pero, ¿para qué volvieron? Para que Tigre nos ganara por 2-1. Y eso no era nada todavía, porque en la tercera fecha San Lorenzo hizo lo que quiso y nos ganó 4-1. 3 fechas, 3 derrotas. No habíamos sumado ni un solo punto. Ya apenas había arrancado el campeonato y ya la cosa pintaba muy mal. Ya después, recién en la cuarta fecha, llegó el primer punto. Encima, ojo con lo que dije, el primer punto. Porque Boca le iba ganando 2-0 a Ferro en la Bombonera con goles de Grima y el Atómico. Pero ¿qué pasó? En el segundo tiempo, Ferro empató. Terminó 2-2 y encima casi se llevan el partido realmente. Estuvo más cerca de ganarlo Ferro que Boca, que estaba ganando 2-0. Entonces apenas sumó un punto en 4 fechas. Una decepción era. Un equipo que ya contaba con nombres importantes aún así. Y no conseguía levantar cabeza ese equipo. Ya venía 2 campeonatos iguales, básicamente. Entonces, la dirigencia busca una figura que cambie la cara del equipo, que en una de esas remonte, le dé motivación. Todo, inclusive, escuchen, se nombró en ese momento, se dijo que querían buscar a Adolfo Pedernera, un emblema de River. Sin embargo, como muchos de los otros de la huelga, se terminó yendo al fútbol colombiano. Ya el resto del campeonato, no solamente las cosas no mejorarían, sino que además Boca pasaría el resto sin su gran estrella, Mario Boyé, quien se fue en ese entonces al fútbol italiano para jugar en el Genoa. Entonces, sin embargo, las cosas capaz se alivió un poco cuando en la sexta fecha Boca le gana 2-0 a Rosario Central con goles de Emilio Espinosa y Eduardo Ricagni. Aunque consiguió un par de victorias, no terminaba de encarar el equipo y justamente la hecatombe llegó contra Racing. Imagínense, vigente campeón, Boca en los últimos puestos. Fue una masacre total. Básicamente 4 goles de Yamil Simes, Celaya en contra y Rubén Bravo, básicamente, dejaron a Boca en lo peor. Ya ahí, tanto la dirigencia, la gente, los propios jugadores, ya, ¿qué querías que hagan? No podían hacer nada. Básicamente eso era quedarse sentados a esperar a que el barco se hunda. Solamente 7 puntos en 12 jornadas. Ya, miren, voy a ir adelantando la mayoría porque, miren, ya les voy a adelantar, directamente vamos al superclásico. Se recaudaron 100.000 pesos, un montón de plata en ese entonces. Sin embargo, eso no nos alcanzó. Ángel Bruna, gol, River gana 1-0.
Boca seguía cada vez peor, estaba en el fondo de la tabla con Lanús y Rosario Central. Además, después de unas largas negociaciones, se pudo conseguir al goleador Juan José Ferraro, un venezolano que estaba en Vélez en aquel entonces, por una cifra, escuchen, $500,000 pagaron por el venezolano. Para 1949 era una cifra récord, era una millonada para ese entonces, 500.000. Eso demostraba que Boca estaba en una situación muy desesperante y que tenía que romper el chanchito como fuera. Y nosotros nos quejamos de que uno se gasta todo el superávit en un paquete de yerba mate playadito y un termo de milagro. Bueno chicos, miren, todo esto se los adelanto porque básicamente soy yo explicando cada fecha y básicamente es todo lo mismo. Por cada partido que ganaba, pierde 3 y así. Así que simplemente les digo lo importante. Boca le logra ganar 2-0 a River en la segunda rueda y pierde contra Lanús y Central, quienes peleaban el descenso en aquel momento con Boca. Ahora sí, los dejo con la parte interesante. Bueno, las cosas siguen, digamos. Empiezan a haber muchas polémicas en ese entonces con la dirigencia de AFA, muy primitiva. Había un montón de problemas, tanto que venían los problemas con los jugadores, problemas de organización en los campeonatos. Boca, a falta de 6 fechas para la conclusión, tenía que sacar muchísimos puntos para mantener la categoría. Básicamente tenía que ganar todos los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Boca le gana 2-1 a Vélez. Pero es entonces que empieza a ocurrir una polémica muy grande. Y es que la gente, los típicos que quieren tirar a Boca por envidia, decían que Chacarita y Vélez, al cual Boca también le ganó al Funebrero, se decía que entregaron los puntos a cambio de una guita que pagó Boca. Supuestamente eso nunca se confirmó. Empezaron a haber medios a decir que si Boca Huracán descendían, que eso se iba a anular y que no iban a tener efecto. Realmente una situación muy delicada. Rumores iban, rumores venían. Una muy mala organización de campeonato. Aún el fútbol, siendo los años 40, ya caer en una situación muy delicada. Cuestión, todo continúa. El 2 de diciembre Boca pierde 1-0 ante Chacarita en San Martín. Los de Boca ya estaban totalmente desesperanzados. Ya básicamente ya estaban viendo las tablas de la B en ese entonces. A ver cómo podían hacer, cómo podían encarar el siguiente campeonato. Porque ya básicamente no existía esperanza de salvarse. Porque además Huracán le ganó 2-1 a Atlanta en la quema y Tigre le había ganado 3-1 a Banfield en victoria. Lo único que le daba en ese entonces algo de esperanza fue que Independiente y Lanús terminaron empatando 4-4. La tabla como quedó: Huracán último con 23 puntos, Boca 24 y después Tigre y Lanús con 25. ¿Y por qué digo además que, aunque en ese momento no estaban últimos, Boca ya estaba especulando con el descenso, como que ya se consideraban ahí? Porque en la última fecha, Huracán gana su último partido, queda con 25 puntos. Recordemos que en ese entonces eran 2 puntos por victoria y no 3. Tigre también había ganado su partido. Entonces eran 3 equipos los que estaban peleando: Huracán, Lanús y Boca. Boca para esa última fecha tenía que jugar con Lanús. Tengan en cuenta, Huracán tenía 25 puntos. Tengan en cuenta que en ese entonces se sumaba de a 2 puntos y no de a 3 por victoria. Huracán tenía 25, Lanús también y Boca 24. Literalmente una derrota era ni más ni menos. El empate a lo sumo te hacía aspirar un desempate
Pero si Boca quería salvarse, si Boca se quería alejar y poder jugar en primera, aunque sea un año más, tenía que ganar sí o sí. No había negocio. Realmente los 11 que salieron ese día, que lamentablemente no los puedo encontrar ahora en este momento, si encuentro una imagen de la alineación se las pondré en pantalla, estaban jugando, me atrevo a decirte, el partido más difícil en la historia del club. Y ahí es donde mostraron una verdadera garra, porque Boca goleó 5-1 a Lanús. Todo el barrio estaba de júbilo. Era una temporada espantosa totalmente. Y Boca zafó del descenso literalmente en el final. Terminó pasando por un punto a Lanús y Huracán, quienes jugaron un desempate bastante polémico y provocó el descenso del Granate. Además, Boca, aún estando en un peligro de potencial descenso, rompió récords de recaudaciones. Ten en cuenta, por un superclásico juntó 100.000 pesos y hubo otros en los que juntó entre 60 y 70.000. Realmente, como les vengo diciendo, es una locura para aquel entonces. Aún en un año, el peor año en la historia de Boca, demostró la grandeza que puede tener tanto el club como su gente. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia. Ya saben que si les gustó el video lo pueden ver. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.